un lado está el liberalismo político y por otro la parte económica. Ambos en estos momentos, digamos, están poniendo a prueba, creo, sus capacidades para entender el mundo y para ofrecer un modelo de vida al mundo en la actualidad, no solamente lo que ocurre aquí. Eh, Generalmente cuando analizamos los problemas, lo vemos de una perspectiva muy local, pero en general hay una serie de temas comunes, transversales a toda la sociedad mundial, que con sus diferentes manifestaciones, circunstancias propias, ¿no? Como decía el fallecido sociólogo Julio Kotler, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la corrupción, el tema medioambiental, el tema de los derechos sociales, no es un problema exclusivamente de los peruanos, es un problema de la región, es un problema mundial. En todas partes se discute casi exactamente lo mismo. Y las posibilidades explicativas del modelo económico seguido, ¿no? Ahora que se conoce como modelo neoliberal, y el sistema político, los derechos derivados del liberalismo, como que están en un momento de debate entre un conservadurismo que va avanzando y un espíritu progresista, porque los derechos son progresivos, gradualmente pedimos más a nuestro sistema político de lo que quizás nos pueda ofrecer, y digamos está en un momento bastante fuerte de transformación, tanto en el político como en el económico, ¿no? Quizás en el económico se está viendo quizás mayores dificultades, ¿no? Y en el tema político estamos en una redefinición con todo lo que está ocurriendo, una suerte de cambios necesarios, como todo proceso social. No se pueden mantener sus instituciones inmóviles a los cambios, se tienen que ir gradualmente acomodando las nuevas necesidades y circunstancias. El modelo republicano que rige en Latinoamérica es bastante frágil. No solamente es una cuestión nacional, sino es una cuestión global, ¿no? Justo he estado revisando un artículo interesante, ¿no? Sobre la desigualdad, la desigual capacidad del Estado en América Latina, ¿no? De Maday Urteaga, una cientista política, que comentaba ese desarrollo diferente que ha tenido en cada una de las países latinoamericanos, ¿no? Que como esta idea republicana se ha cimentado sobre un terreno bastante dificultoso. A veces cuando hablamos de liberalismo creemos, o nuestra medida de ver el liberalismo y lo que se entiende por democracia y república, lo basamos en conceptos occidentales demasiado rígidos, por ende la respuesta siempre es insatisfactoria. Por un lado está el tema de la educación, y la educación visto en perspectiva amplia, ¿no? Es decir, el proceso que se ha formalizado, el tipo de educación, la calidad de la educación, y por ende que de ahí deriva lo que va a ser nuestro espíritu cívico, nuestra ciudadanía. En este caso, nuestra ciudadanía es de baja intensidad, la calidad de nuestra democracia es bastante todavía no suficiente. Creo que la división de poderes es fundamental, ese equilibrio, porque es lo único que puede garantizar de alguna manera que el ciudadano pueda ir materializando derechos, derechos que históricamente han sido muy difíciles de conseguir. Claro. La suerte de equilibrio de poderes es lo que deriva al final de que estos derechos puedan ejercerse y eventualmente puedan aparecer nuevos derechos. Los derechos no solamente son, digamos, figuras que nacieron de por sí, sino que tuvieron una gestación muy difícil de conseguirse. El modelo republicano permite que ese debate al menos, o ese equilibrio de fuerzas para poder plantear esos derechos. Derechos sociales es una categoría bastante amplia. En este caso, su principal oposición, para poner un ejemplo, digamos, entre eh, los derechos sociales y una prioridad que puede establecer un Estado en un momento determinado. El sistema neoliberal, por ejemplo, contrapone el beneficio colectivo o los derechos sociales en colectivo frente a lo que es el derecho individual privado, digamos, ¿no? El derecho individual, el derecho a la propiedad es mucho más importante que el resto de derechos, por ejemplo, ¿no? Ha priorizado uno de los derechos sociales, que es el acceso a la propiedad, un derecho legítimo, sobre otro tipo de derechos que puede ser pues la igualdad, de oportunidades de trabajo o el de acceso a la salud, otros que son importantes también, ¿no? Yo diría que que es una, digamos, enfrentamiento, o digamos, una situación que se ha dado mucho en Latinoamérica, e incluso también en algunos países orientales y occidentales, es qué tan viable es mantener un Estado que priorice el respeto total a los derechos sociales o los tenga en un plano más importante. Antes de las crisis iniciales, hasta el 2008, Japón fue uno de los que trató de mantener más eh,
protegidos, derechos históricamente ganados por la población japonesa, especialmente en el área laboral. Lo intentó hasta el máximo, pero llegó un momento en donde mantenerlos ya no era viable para los japoneses. Una situación similar la vivimos en nuestro país, que ocurrió en el tránsito de las reformas estructurales de los años 90, donde la incapacidad de los diferentes actores políticos en esos momentos de conseguir un pacto para viabilizar algún tipo de reformas, no necesariamente que haya un recorte en los derechos laborales en un momento determinado o en una situación muy dramática, no sean posibles de negociar. Pero históricamente nosotros tenemos una tradición que dice, por ejemplo, que los derechos laborales se consiguen y que no se puede afectarlos directamente. Históricamente, porque nuestra situación económica ha sido bastante magra, los derechos laborales se consideraba que se conseguían hasta un punto y ya no podían bajar, tenían que ir increyendo. En términos macroeconómicos, digamos, eh, fueron satisfactorios, ¿no? De hecho, hay toda una corriente que prioriza esos logros sobre encima y trata de apagar, digamos, todos los excesos o abiertamente crímenes, como hay que llamarlos, durante este periodo. Pero eh, es una decisión constante, es una decisión que se tiene que tomar en todos los actores intervinientes, que también discuten y plantean sus requerimientos al Estado para buscar una salida conjunta. Los derechos sociales, en efecto, son lo que tiene que primar para la defensa de la ciudadanía y las condiciones de vida. Hay situaciones, una crisis económica, lo pasó en la pandemia, donde se necesita un replanteamiento de esas estrategias, donde se trastoca, digamos, las fronteras tradicionales de la defensa de lo macroeconómico con los derechos sociales. En esos periodos tensos es donde urge más la negociación colectiva, la capacidad de esos actores, de estas élites, de pensar un poco más allá digamos, el beneficio personal, incluso el beneficio macroeconómico para la atención de necesidades muy puntuales. Es una decisión política, en realidad, como todo en la política, va a depender mucho de los resultados. En este caso, que se priorice, ya dependerá de cada contexto, ¿no? Si en el contexto de pandemia es necesario proteger la libre empresa, ahora es necesario proteger a las personas. Creo que la respuesta es bastante obvia y la respuesta del Estado fue mala. Definitivamente nuestro país tiene una serie de dificultades, sobre todo porque eh, ha surgido una plataforma de nuevos reclamos o de nuevas demandas sociales sobre la base de derechos que se ejercitan con dificultad y de problemas sociales que eh, son difíciles de solucionar todavía y que en otras latitudes, digamos, ya hay un determinado consenso sobre su solución. En cualquier país país desarrollado, sería inaceptable, por ejemplo, que se haya gestionado tan mal el tema de las marchas con el costo social de muertes que ha Sí. ocasionado hasta la actualidad. En cualquier sociedad desarrollada, el tema del acceso a los servicios básicos como el agua sería escandaloso. Que si revisan nuestros números, la precariedad de nuestros servicios es lamentable. Entonces, con lo que te quiero decir con ello es de que históricamente hay una serie de problemas sociales, de situaciones sociales, de derechos que están siendo ejercidos con dificultad o que cuestan demasiado a las personas todavía para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Ayer, creo, me parece, ahí está la huelga de los defensores públicos. Es decir, todos los abogados de oficio de las instituciones han entrado en huelga porque no se les remunera igual que a los fiscales o a los miembros del Poder Judicial, otros sectores del Poder Judicial me refiero, ¿no? Porque ellos también forman parte del Poder Judicial. Entonces, si vemos esto con los defensores públicos, que son en esencia los que defienden a las personas que no tienen recursos para acceder a la ley, y ellos están en condiciones precarias, ya podemos imaginar cómo es la situación real dentro de un litigio que involucra a dos contrincantes de manera asimétrica. Es decir, a alguien que tiene muchos recursos y a alguien que no los tiene. La defensa legal es deficiente. Por ende, primero, tiene que haber un fortalecimiento institucional. Gradualmente, la Internet se va a convertir en un derecho humano, porque va a haber la necesidad de estar conectados por diferentes razones. Ahora que ha vuelto la presencialidad, hay muchas escuelas rurales que no tienen, o que los niños tienen que caminar 4 o 5 horas para ir a estudiar. Entonces, ese tipo de problemas deben ser solucionados.
previamente para poder desterrar esta idea, o ir gradualmente en la línea de señalar que todos somos iguales ante la ley, que el Estado nos facilite a todos el ejercicio completo de nuestros derechos. No como una cuestión de gracia, no como una cuestión de derechos, sino porque es una responsabilidad del Estado y de determinados actores sociales más empoderados o con mayor poder e influencia, de crear esas situaciones para que podamos ejercer el derecho, para que podamos ejercer nuestros derechos a plenitud. Y precisamente esta idea de que podamos desterrar eso, que a mayor capacidad económica, más posibilidades o más ciudadano eres, porque en realidad ese es el tema de fondo. Nuestra ciudadanía está básicamente basada en temas de consumo. A más tienes, a más capacidad adquisitiva, eres más ciudadano.